Es que si Dios ya trazó un plan contigo, aunque así sea que en este momento estás atravesando un valle oscuro, un momento difícil en tu vida, una temporada de enfriamiento espiritual, eso no está diciendo que Dios canceló los planes contigo. Sí, estás, estás apagado probablemente, pero Dios espera que vuelvas a hablar con Él. Dios espera que vuelvas a la Escritura. Y cuando una vez hayas vuelto, los planes contigo se reanudarán. Así que, hermanos, no estás acabado. Si estás escuchando este episodio y de repente estás sintiendo algo como que Dios está hablando a tu vida, esta es una señal de que tú no estás muerto espiritualmente. Simplemente estás dormido y necesitas levantarte. Bienvenido al podcast, un nuevo episodio, una nueva oportunidad que el Señor me permite poder estar aquí enfrente de este micrófono y enfrente de esa cámara para poder platicar a ustedes y compartir algo que creo Dios ha puesto en mi corazón. El día de hoy quiero hablar sobre el enfriamiento espiritual. No quiero abundar mucho tiempo, no quiero tomarme mucho tiempo porque tengo muchas cosas que hacer este día, pero decidí levantarme un poco temprano para poder hacer este episodio y poder compartir esto que el Señor ha puesto en mi corazón. El día de hoy quiero hablarles sobre el enfriamiento espiritual. No sé si tú alguna vez en tu vida te has sentido que ya no sientes lo mismo por Dios. No sé si te ha pasado que antes te emocionabas con solamente escuchar una canción y ahora vuelves a escuchar esa canción y ya no sientes nada. Muchas veces con esa canción te conectabas con Dios, pero hoy como que parece que Dios está más distante de ti. Antes, quizá con leer la palabra de Dios sentías literalmente que Dios estaba hablando a tu vida, pero hoy las cosas no son así, o parecen no ser así. Antes te emocionabas cuando alguien te decía que fueras a la iglesia con él, pero hoy no sientes lo mismo. Hoy es una pesadez ir a la iglesia. Hoy sí, vas a la iglesia, pero quizás no sientes la misma alegría que sentías cuando estabas en tus primeros días. ¿Y ahora qué pasa? Simplemente estás apagado. No es que has caído en un pecado grave, no es que has cometido un pecado escandaloso, no es que quizás estés en rebelión contra el líder de la iglesia, pero tampoco es que estás encendido. Y hoy quiero hablarte a ti, mi hermano, a ti que estás atravesando por ese valle oscuro, a ti que te has sentido bastante lejos últimamente del Señor. Estás en la iglesia, pero a la misma vez sientes que estás muy lejos del Señor. Y quiero decirte esto, no eres el único. Hay muchos que están en la misma situación en la que tú estás. Y al decirte esto, también quiero recalcarte que este no es el final de lo que Dios quiere hacer contigo. No es que Dios te ha desechado, no es que Dios ha descartado el plan que tenía contigo. Simplemente es que te has apagado. Pero, a ver, Stanley, ¿cómo es que me ha apagado? Mira, hermano, el fuego que nosotros sentíamos o sentimos por Dios no suele apagarse de la noche a la mañana. O sea, el fuego no se apaga de golpe. Hay algo que nosotros como cristianos debemos entender, de que el enfriamiento espiritual no llega de un rato para otro, no llega de la noche a la mañana. No, el enfriamiento espiritual es como una vela que poco a poco se va apagando cuando se va gastando la cera. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, verso 12, que por haberse multiplicado la maldad, escucha muy bien lo que dice Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchas veces, ese muchos, a veces somos nosotros. A veces quizá fue el cansancio de la rutina que nos hizo apagarnos. A veces el estrés de la vida, del trabajo, nos hizo poco a poco ir apagando esa llama
de Dios en nosotros. A veces quizás también fueron las decepciones en la iglesia, una discusión con algún hermano o hermana de la iglesia, alguna cosa que quizás nosotros no estuvimos conformes en la iglesia, alguna ofensa de inclusive un líder de la iglesia hacia nosotros, algún gesto malo, algo quizá que pasó en la iglesia hizo que nosotros nos alejáramos poco a poco de Dios. O a veces simplemente el pecado que nunca quisimos confesar. El pecado no confesado termina haciéndonos más daño de lo que nosotros imaginamos. Cuando nosotros no confesamos nuestro pecado delante de Dios, esa es una arma en contra nuestra. O simplemente a veces fue por desconectarnos. Poco a poco dejamos de leer. Poco a poco dejamos de orar. Y esto sí te lo voy a decir, hermano. Cuando nosotros dejamos de tener esa continua comunión con Dios, sí o sí va a pasar que nos vamos a enfriar espiritualmente. Cuando nosotros dejamos de hablar con Dios a través de la oración, vamos a terminar enfriándonos. Y esto suele ser muchas veces el problema de muchos que se han enfriado. Y yo no te estoy hablando desde una postura como que si yo nunca me he enfriado. He pasado temporadas en las que me he sentido frío espiritualmente. He sentido que estoy en la iglesia, pero a la misma vez estoy tan lejos de Dios que no puedo escucharlo. Pero quiero decirte esto. He notado que muchas veces cuando suele pasar eso en mi vida es porque he dejado de orar como lo solía hacer antes. Y es que cuando nosotros dejamos de hablar con Dios por un buen periodo de tiempo, eso nos trae factura, nos trae consecuencias. Quizás no se trata de que hemos dejado de amar a Dios o que hemos dejado de hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos. Simplemente es que poco a poco hemos dejado quizás de orar, y al dejar de orar, eso ha hecho que nosotros nos alejemos espiritualmente de la voz de Dios. Ya no escuchamos la voz de Dios, simplemente estamos quizás en modo automático haciendo quizás lo que Él nos dijo que hiciéramos, pero no estamos conectados con la fuente, no estamos conectados con Él. A veces no se trata de que lo dejamos de amar, a veces simplemente es porque hemos dejado de hablar con Él. El desánimo. El desánimo suele ser esa arma silenciosa, hermanos. Este suele ser uno de los factores también muy importantes por los cuales nosotros solemos enfriarnos espiritualmente. El desánimo es esa arma silenciosa que nos hace quizás paralizarnos, que nos paraliza. Este es uno de los ataques más comunes del enemigo. El ataque más común del enemigo no es el pecado escandaloso, hermano, es el desánimo. Porque el desánimo nos paraliza, el desánimo nos apaga la pasión que tenemos por Dios. El desánimo muchas veces también nos cierra la Biblia y apaga la oración y enfría esa pasión que teníamos por el Señor. Y quiero recordarte o citarte a Elías en primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4, en donde Elías pidió morirse, según era la frustración o depresión en la que Elías estaba. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Esto no solamente le sucede o le pasa a los cristianos de a pie, también esto lo suelen enfrentar muchos hombres de Dios reconocidos en la Biblia. David fue otro que pasó por una temporada bastante difícil. En Salmos capítulo 42, verso 5 nos dice, quiero leerte la parte en donde David está hablando. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
David estaba bastante abatido porque quizá no estaba sintiendo la presencia de Dios como antes lo solía hacer, por la presión, por el estrés, por la situación que estaba viviendo en ese entonces, por el contexto en donde se encontraba. David quizá no se sentía del todo bien y estaba pasando una temporada bastante fea. Hermanos, el desánimo no es falta de fe. A veces, muchas veces suele ser por ¿cómo te lo digo? Por el mundo en que vivimos. A veces el desánimo es el precio de vivir en un mundo roto. Lo que no podemos hacer es que quedarnos ahí. Es entendible, casi la mayoría de personas quizás van a atravesar por un momento parecido a este, un momento de desánimo espiritual. Pero el problema es que muchos suelen quedarse ahí por mucho tiempo. Y es que cuando tú detectes que estás en una temporada parecida a esta, al enfriamiento espiritual, rápidamente debes de volver a la fuente para conectarte con Él. ¿Cómo nosotros podemos volver a encender el fuego? ¿Cómo encendemos el fuego? Mira, te voy a ser honesto, no es fácil. No es fácil volverte a conectar con Dios. Muchos quizás te lo pueden plantear de manera sencilla, pero no es que sea sencillo así, porque cuesta. Y te lo digo por experiencia propia, cuesta volver a conectarse con la fuente. Pero sí algo que te voy a decir es que es posible. Es posible y número uno es volver a la palabra. Porque la mayoría de personas que hemos caído en enfriamiento espiritual hemos dejado de leer nuestra Biblia. Pero cuando volvemos a conectarnos, cuando volvemos a leer la Escritura, es donde comenzamos a escuchar los consejos de Dios, literalmente. Es cuando comenzamos a ver cómo muchos hombres de Dios atravesaron circunstancias parecidas a las nuestras y cómo ellos lograron salir adelante. Volver a la palabra sería la opción número uno. Sería el requisito número uno. Y como segundo punto, o como segundo requisito, es volver a la oración. Volver a orar. Volver a hablar con Dios. Porque es que cuando nosotros dejamos de hablar con Dios por un buen periodo de tiempo, estamos propensos a caer espiritualmente. Estamos propensos a ser una víctima más del diablo. Propenso a caer en alguna prueba, en alguna tentación. Y esto es tremendo, porque muchas veces nosotros solemos caer cuando hemos dejado de hablar con el Padre. Cuando nosotros hemos cortado esa conexión con Dios, somos más vulnerables a un ataque del enemigo. Somos más vulnerables a la tentación. Somos más frágiles para caer en el pecado. Ya no estamos conectados con Dios. Entonces, eso hace que seamos presa fácil de alguna cosa que pase por ahí, un demonio o a veces nuestra propia concupiscencia. Porque no todo lo que nos hace pecar es culpa quizás de los demonios. Muchas veces es nuestra carne que nos hace caer, que nos hace flaquear, que nos hace hacer cosas que no debemos de hacer. Acuérdate que el enemigo de nosotros no es solamente el diablo. El enemigo de nosotros también es nuestra carne, son nuestros deseos carnales, que muchas veces cuando dejamos de orar, toman más fuerza, cobran fuerza sobre nosotros y muchas veces es la carne tomando decisiones por nosotros. Y cuando gobierna la carne en nuestra vida, es tremendo, hermano, porque la carne no quiere obedecer a Dios. La carne no quiere nada con Dios. Pero cuando nosotros le damos prioridad al Espíritu y dejamos que nuestro espíritu se conecte con Dios, es ahí donde las cosas comienzan a caminar bien. Así que
Si hemos dejado de orar en esta temporada, te recomiendo lo más pronto posible que vuelvas a hablar con el Padre. Él está ahí mismo. Está ahí mismo donde tú lo dejaste. Él no se ha ido. Sí, has sentido de que está demasiado lejos Dios de ti. No, Él está justamente en el mismo lugar en donde tú lo dejaste. Lo único que tienes que hacer es volver a Él. Y quizás si en este momento, en este periodo de tiempo en el cual tú has estado frío espiritualmente, has cometido pecados que muchas veces te avergüenzan delante de Dios, confiésaselo, asincérate con Él. Ojo, no es que Dios no lo sepa. Dios sabe todo lo que tú has estado haciendo todo este tiempo. Lo que Él desea es que tú le confieses tu pecado. Recuerda de que el pecado no confesado muchas veces suele ser eso que nos termina destruyendo. Eso suele ser muchas veces lo que nos termina alejando más de Dios. Porque muchas veces nosotros no queremos ir a hablar con Dios simplemente porque tenemos pena, porque nos avergüenza, porque ya sabemos que lo que hicimos está malo y ya lo sabíamos anteriormente, pero aún así hicimos eso y ahora nos da vergüenza que Dios nos vea la cara. Nos da vergüenza que Dios nos mire. Nos da vergüenza venir una vez más delante de Dios. Eso mismo le pasó a Adán. Adán y Eva cuando le fallaron a Dios, fueron a esconderse. Pero ese es uno de los peores errores que nosotros podemos hacer, hermano, escondernos. Si fallamos, si hemos fallado, hermano, ya no puedes volver atrás y no hacer eso. Ya lo hiciste, ya cometiste el pecado. Lo que te recomiendo es que te presentes delante de Dios. Asincérate. Si hay cosas con las que estás batallando, si hay pensamientos con los que estás lidiando, que se supone quizás que no debas tener problema con ello, pues asincérate con Dios, hermano. No te presentes delante de Dios como una persona que está completamente realizado en Dios. No te presentes delante de Dios como una persona que está limpia de todo pecado. Preséntate real, como tú eres, con tus virtudes y con tus defectos. Y créeme que cuando tú te asinceras con Dios, cuando tú le dices al Señor, Señor, ¿sabes qué? Se supone que yo no debo de estar lidiando con estos pensamientos. Se supone que yo no debo estar maquinando estas cosas en mi mente, pero Señor, no puedo, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a lidiar con esto. Señor, siento que esto está cobrando más fuerza en mí de la que debe tener. Señor, ayúdame, fortaléceme. Entiendo que esto no lo debo de estar haciendo, Señor, pero necesito que me fortalezcas, necesito que me ayudes. Quiero estar más lleno de ti, más vacío del mundo. Cuando tú te sinceras delante de Dios, cuando tú eres honesto delante de Dios, Dios comienza a trabajar en tu vida. Y créeme, el pecado confesado pierde fuerza. El pecado confesado pierde fuerza cuando tú se lo comentas al Señor. Cuando tú le confiesas tus pecados al Señor, todo eso que te atormentaba, todo eso que te amenazaba con destruirte, ya no tiene más fuerza sobre ti. Esa es una gran verdad, mi hermano. Si nunca lo has probado, si nunca te has sincerado con Dios, si nunca le has dicho al Señor, Señor, estoy luchando con esto, ayúdame, pruébalo. Y verás cómo el Espíritu Santo te ayudará a salir adelante. Y verás cómo ese pecado que antes amenazaba con destruir tu vida ya no tiene la misma fuerza que tenía antes sobre ti. A veces el problema del enfriamiento espiritual es que hemos dejado de hablar con Dios. A veces ese suele ser el problema.
del enfriamiento espiritual. Porque hemos dejado de hablar con Dios. Hemos dejado a un lado la oración y esto ha hecho que los pensamientos malos invadan nuestra mente. Y muchas veces terminemos tomando decisiones que nos perjudican a nosotros. ¿Y qué otro tercer consejo que te podría dar con respecto a esto? Aparte de leer la Escritura, aparte de volver a la Biblia, aparte de volver a la oración, volver a hablar con Dios, otro consejo que podría darte es que trates de buscar a alguien de confianza, alguien en quien tú confíes y coméntale tus luchas. No cualquiera, porque no cualquiera está apto para escuchar tus problemas, tu situación. Así que debes de tomar mucha precaución cuando vas a hablar con alguien sobre tus cosas personales. Pero si encuentras a alguien de confianza, coméntale y pídele que te ayude a orar para que tú puedas salir de esa situación en la que te encuentras. Si por alguna razón no encuentras a alguien de confianza, pues ahí está Dios, está el Espíritu Santo, quien ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el fuego no vuelve con emoción. El fuego vuelve con obediencia. Y esto quiero que te lo grabes muy bien. A veces el fuego no regresa con emoción como vino antes. A veces el fuego viene con obediencia. Con decisiones pequeñas que vamos tomando poco a poco. Como el volver a la oración, el volver a leer la Biblia. Con estas decisiones, muchas veces el fuego de Dios vuelve a nosotros. Y volvemos a apasionarnos de igual forma como estábamos antes por Dios. Volvemos a sentirnos full, a sentirnos llenos del Espíritu como antes lo sentíamos. Quiero que sepas, hermanos, que Dios no te ha descartado. Muchos piensan que al nosotros enfriarnos espiritualmente es igual a perderlo todo, pero no, eso no es así. Eso suele ser una mentira del diablo, hermano. Dios restauró a Pedro. Vemos el caso de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces y después como que Pedro pasó un periodo bastante difícil, un periodo donde se sintió deprimido, desanimado por precisamente lo que había hecho. Había traicionado al maestro, pero Jesús lo perdonó. Y aparte de eso, Jesús fue quien lo buscó a él. Jesús fue quien lo llamó y lo usó grandemente. Pedro fue uno de los hombres que más Dios usó en la iglesia del primer siglo. Si hoy tú te sientes como un carbón apagado, recuerda esto. Dios no apaga el pábilo que humea. Donde tú ves ceniza, el Señor ve potencial. Y quiero citarte Romanos capítulo 11, verso 29. Dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es que si Dios ya trazó un plan contigo, aunque así sea que en este momento estás atravesando un valle oscuro, un momento difícil en tu vida, una temporada de enfriamiento espiritual, eso no está diciendo que Dios canceló los planes contigo. Sí, estás apagado probablemente, pero Dios espera que vuelvas a hablar con Él. Dios espera que vuelvas a la Escritura. Y cuando una vez hayas vuelto, los planes contigo se reanudarán. Así que, hermanos, no estás acabado. Si estás escuchando este episodio y de repente estás sintiendo algo como que Dios está hablando a tu vida, esta es una señal de que tú no estás muerto espiritualmente, simplemente estás dormido.
y necesitas levantarte. Si Dios te permitió un día más, si Dios te ha concedido un día más de vida, es porque Él todavía no ha terminado contigo. Él todavía no ha terminado contigo. Y este día yo quiero orar por esas personas que están pasando por una situación así, por una temporada de enfriamiento espiritual, para que el Señor sea obrando en sus vidas, para que puedan volver a la oración, para que puedan volver a la palabra, que son dos cosas que quizás dejaron de hacer, que al volverlas a hacer, van a volver a activarse en el Espíritu. Hermanos, si este episodio habló a tu corazón, compártelo con alguien. Padre Dios, que estás en los cielos, yo quiero pedirte por todas esas personas, Señor, que están pasando una temporada de enfriamiento espiritual. Señor, te pido, Señor, que seas tú obrando en sus corazones, obrándole en sus vidas, Señor. Que puedan sentir, Señor, ese deseo de volver a hablar contigo, ese deseo de volver a abrir tu palabra, Dios, para que tú les puedas hablar a ellos, Señor. Oro para que se levanten, oro para que sus vidas sean restauradas, oro para que puedan salir adelante y retomar lo que dejaron tirados, Dios. Te los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, esto ha sido todo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y hasta entonces, recuerda que tú sigues siendo gente de iglesia. Probablemente lo que estás atravesando en este momento te servirá como testimonio para hablar con otros sobre este mismo tema. Así que más nada, que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo episodio.